Buenas tardes y bienvenidos a las jornadas de puertas abiertas virtuales de Instituto PACS. Ahora toca el turno al técnico superior en documentación y administración sanitarias y tenemos a nuestras profesoras Luisa Jimeno y Julia Colecha que os van a explicar el ciclo. Aquí una servidora, Maite Barberá, voy a moderar el webinar. Bueno, yo trabajo en el departamento de marketing y comunicación y brevemente os explico. Ahora proyectaremos un pequeño vídeo para que podáis ver las instalaciones y lo que hacemos aquí en nuestro centro. A continuación, a través de una presentación de PowerPoint, Luisa y Julia os explicarán en qué consiste el ciclo. Y por último, en la ronda de preguntas, o bien podéis levantar la mano y yo abriros el micro, o bien podéis hacer alguna pregunta escrita y aquí las profesoras os las solventarán, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, sin más dilación vamos a comenzar. Bueno, comentaros que este webinar se quedará grabado y a posteriori yo en una semana aproximadamente máximo os lo enviaré por correo electrónico y también lo dejaremos subido en nuestro canal de YouTube. Venga, pues vamos allá. Muy bien, bueno, espero que os haya gustado. Hacemos eso y mucho más. Lo que pasa es que en 2 minutos no se puede poner mucho más. Perfecto. Ahora le voy a dar la palabra a Luisa Jimeno. Luisa, ya puedes presentar tu Power y enseñarlo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las puertas abiertas de PACS. Habéis visto un vídeo que, como ha dicho Maite, es un pequeño resumen de todo lo que, lo que hacemos aquí. Pero yo sí que quería mostraros un breve resumen de
que PACS llevamos ya en formación profesional más de 60 años de historia. En concreto, en la actualidad tenemos 4 familias profesionales con 13 ciclos formativos. Y todo esto contando con un gran equipo, con un fuerte equipo docente, que repercute positivamente en una extraordinaria calidad de formación y, por supuesto, en un porcentaje alto de inserción laboral de nuestros alumnos. Vale, el ciclo pertenece a la familia Sanidad, es un ciclo LOE y se llama Ciclo Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias. En primer lugar, comentaros la competencia general, que consiste en definir, organizar, gestionar parte de la información, tanto en papel como en soporte informático, es decir, toda la documentación clínica que genera el paciente cada vez que entra en contacto con el sistema sanitario. ¿Dónde va a ejercer su actividad? Bueno, pues en el sector sanitario. En primer lugar, en organismos e instituciones del ámbito público, es decir, atención primaria en los centros de salud, atención especializada en centros de especialidades y, sobre todo, el papel más importante, en hospitales y también en salud pública. Continuando con dónde puede ejercer su actividad, tenemos, pueden trabajar en empresas privadas, ya sean hospitales privados o empresas externas que gestionan documentación médica. Y por último, laboratorios biomédicos y centros de investigación, bueno, pues muchas veces están adscritos a diferentes hospitales o bien a la propia Consellería de Sanidad. ¿Qué tareas pueden ejercer? Estas tareas que tenemos aquí son las tareas que realizarán en los hospitales. En primer lugar, gestionar el archivo de historias clínicas. Pueden realizar también, intervenir en la gestión de ingresos, de altas, asignación de camas, también ejecutar tareas administrativas, tanto en la gestión de las áreas asistenciales como no asistenciales. Y, en definitiva, organizar y tratar la información y la documentación clínica. Otra de las tareas que pueden realizar, es una tarea menos conocida, pero no menos importante, es extraer y registrar datos esenciales a partir de los informes de alta, tanto de urgencias como de hospitalización, para codificarlos utilizando una herramienta que es una herramienta principalmente electrónica, además la misma para todo el territorio español, y a nivel mundial se utiliza esa misma herramienta. Entonces, con ello se puede codificar esos datos y validarlos. ¿Para qué? Para poder ser utilizados en estadísticas, en comparación, el poder comparar con otros hospitales, y, por supuesto, en la calidad asistencial. Vale. Dentro de salud pública, que bueno, pues en la pandemia hemos visto cómo los técnicos en documentación sanitaria han hecho su labor, dentro de las áreas de salud pública podría ser epidemiología, es decir, participar en encuestas epidemiológicas, en rastreos de contagios, que, bueno, pues en esta pandemia hemos visto que estaban ahí los rastreadores. En salud laboral, es decir, participar en el sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica laboral. Y, por último, dentro de la promoción de la salud, en la gestión logística vacunal, todas las vacunas que se están llevando a cabo ahora para el coronavirus. Y, por supuesto, en programas de cribado. Vale, hemos nombrado también centros de investigación. Esos centros de investigación, como puede ser CISABIO, INCLIVA, centros de investigación de la FE,
pueden gestionar archivos documentales de esos proyectos de investigación y, por supuesto, colaborar en la gestión documental del plan de formación y difusión científica de los centros de investigación. ¿Dónde podrán realizar la FCT? PACS, nosotros tenemos conciertos de colaboración con hospitales públicos y privados de Valencia, pero no solo de Valencia, sino del territorio español, porque, como os explicará más tarde Julia, tenemos el ciclo semipresencial. Y, por supuesto, en los centros de investigación que hemos nombrado anteriormente. Aquí tenéis un mapa de lo que es la ciudad de Valencia, donde veis los hospitales privados como La Salud Hospital, Hospital Quirón Salud, el IVO, IMED, Hospital Vitas, tanto Valencia 9 de Octubre como el Valencia Consuelo, son hospitales privados que nuestros alumnos realizan prácticas en esos hospitales. Aquí podéis ver los hospitales públicos, empezando por el Hospital Amalbarrosa, el Hospital Clínic Universitari de Valencia, el Hospital Arnau de Vilanova, fuera de Valencia ya el Hospital de Manises, el Consorci Hospital General Universitari de Valencia, el Hospital Universitario Dr. Peset y, por último, el Hospital Universitario Politécnico, la FE. Sí que quería mostraros la experiencia de Laura. Laura Arenas es una alumna que finalizó el ciclo de documentación y administración sanitarias, hizo las prácticas en el Hospital de Manises y después fue contratada allí como técnico. Sí que ahora voy a dar paso a mi compañera Julia Colecha, que también es profesora y tanto de módulos del ciclo como de formación en centros de trabajo, y os va a explicar cómo está estructurado y cómo llevamos a cabo la docencia en estos ciclos, en este ciclo en concreto. Hola. Muy buenas tardes a todos. Pues a ver, primero deciros que el ciclo de documentación de administración sanitaria es un ciclo LOE ahora mismo, ¿vale? Antes era LOCSE, llevaba otro sistema diferente, pero en la actualidad la inmensa mayoría de los ciclos que vais a encontrar van a ser ciclos LOE. Los ciclos LOE tienen una duración de 2000 horas, ¿vale? Y tienen una estructura que en ambos casos, según os voy a mostrar ahora, pues es parecida. Tiene un primer curso que es al estilo convencional, quiero decir, lo que entendíais como un curso académico siempre en cualquier nivel educativo, por ejemplo en la ESO, que está dividido en 3 evaluaciones, ¿vale? Y una vez finalizadas esas 3 evaluaciones tendríamos los exámenes de final de curso de convocatoria ordinaria y si estos no se superan, pues tendríamos también la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Segundo curso es más atípico. Segundo curso tiene la peculiaridad que tiene la inmensa mayoría de los ciclos de formación profesional y es que solo tenemos 2 de las 3 evaluaciones que serían 2 evaluaciones teóricas, ¿vale? Es decir, aproximadamente mediados finales de febrero viene terminando la parte teórica de la asignatura, ya se hacen los exámenes de final de curso, lo que es la convocatoria ordinaria, y ese es el momento en el que los alumnos ya os vais a hacer las FCTs. Las FCTs es el acrónimo que se utiliza para la sigla, perdón, que se utiliza para la formación en centros de trabajo, ¿vale? Es decir, esa parte de vuestra formación que en lugar de realizarse en el centro, se realiza ya en hospitales o en centros de investigación, ¿vale? Y para las personas que tengan alguna cosa pendiente, también está la convocatoria extraordinaria. Vale, voy a haceros un pequeño resumen, ¿vale? De qué vais a ver en ambos cursos, ¿vale? De cuáles son los módulos que vais a tener tanto en primer como en segundo curso y qué es lo que vais a aprender a hacer en cada uno de ellos, ¿vale? Y lo voy a tratar de hacer bastante resumido y un poco para que veáis cuál es la interrelación que existe entre estos módulos, ¿vale? Y os decía Luisa antes que una de las posibles salidas cuando terminéis esa titulación es hacer codificación sanitaria,
¿vale? Y esa codificación sanitaria es algo que de forma obligatoria tienen que realizar todos los hospitales, ¿vale? A cualquier nivel, asistencial, públicos, privados, tienen que realizar todos los hospitales porque esa información codificada en un lenguaje internacional, ¿vale? Utilizamos la CIE-10, es un sistema de clasificación internacional de enfermedades que va a permitir comparar los datos entre diferentes hospitales, entre diferentes poblaciones e incluso entre diferentes países, ¿vale? Pero el poder coger un informe de alta de un paciente y transformar esos diagnósticos que están escritos allí en un código requiere que tengáis unas ciertas capacidades y un conocimiento de terminología médica, de patología, es decir, tenéis que ser capaces de extraer de esos informes aquella información que requiere ser codificada, ¿vale? Entonces tenemos un par de módulos que serían este de aquí, la terminología clínica y la patología y la extracción de diagnósticos y procedimientos, que son dos módulos de carácter clínico, ¿vale? En el que vamos a ver en cada uno de ellos una serie de órganos o sistemas, ¿vale? Pues por ejemplo, respiratorio lo vais a ver en patología, la parte de oncología, neoplasias, pues la veríais en extracción, la parte de obstetricia también en extracción, pero vamos a abordar todos y cada uno de esos temas para que en un futuro tengáis la capacidad de entender de forma adecuada un informe de alta para poderlo codificar. Además de la función de codificación, que os decía que es una de las más complicadas que podéis hacer, es absolutamente específica de los técnicos en documentación y administración sanitaria, ¿vale? Tenéis también otras posibles tareas que podríais llevar a cabo en un hospital, por ejemplo, las que están relacionadas con la gestión de pacientes. Gestión de pacientes, pues por ejemplo, sería llevar la gestión de camas de un hospital, los ingresos, las altas y toda la documentación asociada que ello lleva. Llevar, por ejemplo, también la documentación que tiene que ver con el transporte sanitario, sea urgente o no, gestión de agendas de primeras consultas, de consultas sucesivas, es decir, la citación de los pacientes, ¿vale? Todo ello requiere que se os capacite en los procedimientos básicos que se utilizan en los hospitales para la gestión, para la organización de los pacientes. Teníamos también el módulo de archivo y documentación sanitaria, ¿vale? Y es que hay una serie de documentos que en algunos casos por imperativo legal o por necesidad los hospitales tienen que guardar y tienen que archivar. Algunos de forma obligatoria físicamente, otros se pueden digitalizar, ¿vale? Entonces, una de las posibles salidas que tenéis los técnicos en documentación y administración sanitaria es llevar ese archivo clínico, la cesión a un determinado servicio que os lo pide de la historia de un paciente para buscar un determinado documento, para ver qué ha pasado en un momento determinado, ¿vale? También formaría parte de vuestras capacidades. Tenéis aquí un módulo que se llama Sistemas de Información y de Clasificación Sanitarias, ¿vale? En el que primero vamos a hablar de los sistemas de clasificación, básicamente, como por ejemplo la CIE, que os estaba nombrando, que es el que utilizamos a nivel internacional para la codificación. No es el único que existe y de una forma teórica vamos a ver otros sistemas que existen. Eso en la primera evaluación, porque ya en la segunda y la tercera ya empezaremos a codificar. Empezaremos a codificar de manera que será un poco un aperitivo, un aprendizaje básico, de sentar las bases de aquello que necesitaréis y seguiréis ampliando en segundo en el módulo de codificación sanitaria. ¿Vale? A ver, la importancia, por ejemplo, de la informática, de la ofimática, de todo lo que tiene que ver con el manejo y uso de ordenadores, pues en la actualidad, a día de hoy, no es discutible, ¿vale? Y de hecho, la mayoría de los procesos administrativos que se llevan a cabo en los hospitales están informatizados. Por tanto, también tenéis una asignatura que un poco sienta las bases de un correcto manejo de lo que sería una herramienta informática y vais a ver y vais a trabajar pues, con algunos programas del paquete Office, como pueden ser el Word y el Excel, o también el Access, aunque ese es menos conocido. Ya aprenderéis para gestionar bases de datos. Los otros dos módulos que tenéis en primero, ¿vale? Serían FOL, inglés técnico,
Estos dos y el inglés técnico IEE en segundo son módulos transversales, es decir, son comunes a todos los ciclos. Lo vamos a encontrar en casi cualquier ciclo formativo, ¿vale? Y va a ser el mismo módulo en cualquiera de ellos. Peculiaridades, pues por ejemplo, FOL, destacar de FOL, pues que os va a enseñar algunas cosas que serían básicas para cualquier profesión, como por ejemplo interpretar de forma correcta un contrato o saber leer e interpretar una nómina, ¿vale? Y el inglés, deciros que se adapta en la medida de lo posible al ámbito en el que os vais a mover, es decir, va a ser un inglés evidentemente con un ámbito sanitario. Si pasamos a ver los módulos de segundo, ¿vale? Ya os he hablado de la codificación sanitaria, de que es obligatoria, de que todos los hospitales deben hacerlo y para ello tienen un equipo de codificadores, ¿vale? Pero lo que no os he dicho es cuál es el objetivo de esa codificación, aunque Luisa os ha nombrado algo hace un momentito. Y es que el hecho de codificar los diagnósticos y procedimientos a los que sometemos a un determinado paciente es porque se debe de introducir en un documento que se llama conjunto mínimo básico de datos, ¿vale? Tiene una serie de datos que son administrativos y otros datos que son clínicos. Pues esos datos clínicos vienen de esa extracción de diagnósticos que previamente se han codificado y se introducen. Y como os decía Luisa antes, esa información el sistema la necesita pues para poder mejorar las infraestructuras, donde hace falta un hospital, donde un servicio se queda corto, estamos atendiendo o no las necesidades de la población, cuál es la incidencia o la prevalencia de esta enfermedad, con qué frecuencia se da algo, ¿vale? Pues toda esa información, todas esas estadísticas, toda esa epidemiología se puede extraer gracias a la cumplimentación de esos CMBDs que, como veis, llevan una parte de información clínica codificada con el sistema CIE10. ¿Vale? Y eso es un poco lo que vais a ver en el módulo de validación y explotación de datos. Otros módulos que vais a ver en segundo, vais a tener el de atención psicosocial al paciente o al usuario, ¿vale? Porque lo que nos vamos a encontrar en centros de salud, en hospitales, pues en ocasiones van a ser personas que están enfermas y en definitiva tenemos que saber tratar a la gente en general y especialmente a aquellas personas que en un momento de su vida se pueden encontrar en una situación más sensible, ¿vale? Entonces, pues ahí trabajaréis las habilidades como pueden ser la empatía, la asertividad, etcétera, etcétera. Tenéis otro módulo que se llama gestión administrativa sanitaria, ¿vale? Que consiste en trabajar aquellos documentos. Pensad que el título de este ciclo ya no es documentación sanitaria, es documentación y administración sanitaria. Y hay muchos documentos de índole sanitaria que además son especialmente sensibles, que tienen información confidencial, información que está sujeta a protección de datos, ¿vale? Entonces hay que saber cómo gestionar esa documentación. Y también aquella documentación que tiene que ver con ensayos clínicos, con equipos de investigación, ¿vale? Que también es una documentación relacionada a la investigación biosanitaria. Tenéis también, como os decía antes, otros dos módulos transversales, en segundo EIE e inglés técnico, como os decía, el inglés técnico especialmente adaptado a sanidad, ¿vale? Y el EIE, las bases, los fundamentos de las empresas, ¿vale? Para que entendáis bien la estructura empresarial. Y por último tenéis, y estos ya no son módulos teóricos, ya no se realizan de forma exclusiva en el centro, sino que tenéis el módulo proyecto que se os tutoriza desde el centro, pero que requiere un trabajo autónomo, ¿vale? Vosotros trabajáis en un proyecto que tenga que ver con el ciclo que habéis estudiado y tenéis que defender eso que vosotros estáis trabajando, y la formación en centros de trabajo, como os decíamos antes, se realiza fundamentalmente en hospitales o en centros de investigación en el último trimestre de segundo curso. Vale. El ciclo de documentación de administración sanitaria lo tenemos en dos modalidades, ¿vale? Nos lo encontramos en modalidad presencial, ¿vale? Concertado con la administración pública y nos lo encontramos también en modalidad semipresencial. La modalidad concertada, como su nombre indica, es de presencialidad obligatoria, es decir, hay clases todas las mañanas, ¿vale? Tanto primero como segundo, de lunes a viernes, en horario de mañanas, aproximadamente entre las 8 y las 2:30, ¿vale? Son 30 horas de clases semanales. Y como os decía, es de asistencia obligatoria.
Hay que destacar pues eso, que ahora mismo pues, hay cierta incertidumbre sobre cómo se van a gestionar las cosas el curso que viene, puesto que aún estamos inmersos en plena pandemia, ¿vale? Pero esto es lo que viene siendo lo más habitual. Os hablo también de la modalidad semipresencial, ¿vale? Y la modalidad semipresencial tiene 3 tipos de clases, son lo que llamamos 3 tipos de tutorías, ¿vale? La primera serían las tutorías colectivas, lo que vienen siendo las clases más comunes, más normales, ¿vale? Se realizan en 2 horarios, se realizan en horario de mañana y de tarde, ¿vale? Y se ve todo el temario exactamente igual que con el grupo de presencial, lo único es que se tiene que ver de una forma más acelerada, ¿vale? Aquí la asistencia a las clases no es obligatoria, uno puede asistir o no en función de sus necesidades. Y por tanto, cuando asistimos a clase, ¿vale? La clase sí es muy ágil, es interesante, es importante, en la medida de lo posible es recomendable que os hayáis leído ya el tema con anterioridad, lo tendréis colgado en la plataforma Moodle, entonces tú te lees el tema y después escuchas la clase. A veces hay tiempo y hay posibilidad de poder resolver dudas en ese momento, pero si no se pueden resolver en ese momento, porque como os digo es bastante ágil, es bastante rápido, tenemos otras 2 opciones, otras 2 alternativas, ¿vale? Serían las tutorías telemáticas, donde el profesor resuelve las dudas que le paséis por escrito a la plataforma Moodle, ¿vale? Y pues, te han preguntado una cosa, pues la contestas por escrito. Y la alternativa, pues por ejemplo, si en ese momento no hay dudas, pues es cuando nosotros los profesores aprovechamos para colgaros material adicional, revisar, corregir actividades, etcétera, etcétera. Y la última de las opciones sería la tutoría individual, ¿vale? Las tutorías individuales habitualmente suelen ser presenciales, ¿vale? Aunque algunas personas que os matriculáis en un ciclo semipresencial vivís muy lejos y esto no siempre es posible, se pueden utilizar otras vías como por ejemplo la videoconferencia o incluso si hace falta una llamada telefónica, ¿vale? ¿Qué se hacen las tutorías individuales? Las tutorías individuales están reservadas al alumno que las ha solicitado, de manera que tú me dices, oye, por favor, necesito que esta que tienes escrita aquí para el próximo jueves a las 4, resérvamela. Yo te confirmo, oye, muy bien, perfecto, tuya. Y ese día quedamos tú y yo y resolvemos las dudas, todas las que tengas, ¿vale? Uno ya se ha trabajado el tema. ¿Y qué pasa? Que hay alguna cosita que no me acaba de encajar, o no sé cómo hacer esto, o no sé cómo cerrar aquello, ¿vale? Pues este sería, por ejemplo, una de las opciones para resolver. Vale, como os decía, tanto modalidad presencial como modalidad semipresencial utilizamos la plataforma Moodle, ¿vale? La inmensa mayoría de los profesores del ciclo utilizamos como material de clase, ¿vale? Como apuntes, un material que hemos elaborado nosotros, ¿vale? Basándonos en las premisas que la normativa, tanto nacional como autonómica, nos indican que se tiene que cubrir en un determinado módulo. Es decir, la mayoría de los apuntes los vais a tener colgados en forma de PDF en la plataforma y simplemente tenéis que descargarlos, imprimirlos y trabajar con eso. ¿De acuerdo? Además, la plataforma tiene muchísimas opciones, tiene muchísimas posibilidades y nos sirve también para colgar material adicional, ¿vale? Puede servir para colgar vídeos. Oye, mira, he encontrado este vídeo explicativo de esto, miradlo, echadle un vistazo, está muy bien. Esto entra para examen o no entra para examen, pero ahí tenéis un material que os puede ayudar para clarificar conceptos, ¿vale? Y también es la vía de comunicación con los profesores y de entrega de tareas. Es decir, yo os pongo las actividades, tenéis siempre un tiempo razonable para entregar esas actividades, ¿vale? Y a través del propio Moodle me subís el archivo con la entrega de la actividad. También realización de cuestionarios, por ejemplo, cuestionarios de autoevaluación, ¿vale? Y como os decía, comunicarte con los docentes, un mensaje, tengo una duda con esto, necesito quedar para aquello, cualquier cosa de esta se puede hacer a través de la plataforma y como os decía tiene muchísimas opciones, desde hacer glosarios, o sea, tiene muchas posibilidades la plataforma, ¿vale? Para la modalidad concertada, ¿vale? Sí deciros que todos los ciclos concertados del centro, tal y como nos indica la normativa, tienen que entrar en el plan de plurilingüismo, ¿vale? Y ello implica que algunos módulos van a estar en valenciano y co-inglés, ¿de acuerdo? Formación dual, ¿vale?
La formación dual consiste en realizar una parte del aprendizaje de forma extraacadémica, es decir, fuera del centro académico. Hablamos de formación dual cuando, igual que hacéis en las FCT, ¿vale? Sería una ampliación de horas, sería una ampliación de esas FCTs en las que vosotros estáis en el hospital o en un centro de investigación, ¿vale? Trabajando esos conceptos de forma práctica, es decir, aprendiéndolos in situ, ¿vale? Entonces, la formación dual la han hecho en el ciclo de documentación aproximadamente unos 14, 15 alumnos, ¿vale? Hasta el momento actual. Lo han hecho ya 14 alumnos y este año vamos a tener otra persona que se incorpora a esto, porque muchos de los alumnos que están haciendo dual, ¿vale? Fijaros que prácticamente la mitad lo están haciendo con una beca de Bankia que se llaman becas SANEC. Es decir, lo están haciendo en centros de investigación y están recibiendo una pequeña remuneración a la par que están aprendiendo, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos ya muchos años con alumnos en dual, ¿vale? Por lo menos ya 7, 8 cursos académicos, incluso antes de que el ciclo fuese LOE ya teníamos alumnos en dual. Las convocatorias de las becas de SANEC llevan ya 5 convocatorias y todos los años hemos tenido alumnos en esas convocatorias, ¿vale? Deciros que el primer año salieron 2 becas y tuvimos nosotros la suerte de que se las concedieron a 2 de nuestros alumnos. En la segunda convocatoria de las becas SANEC también salió una única beca, también la tuvo una alumna. Y ya fueron ampliando poco a poco, de hecho que de manera que ya no solo hay becas aquí en Valencia, sino que están habiendo algunas también, por ejemplo, en Alicante, en Elche, ¿vale? Entonces ya todas las que salen no son para Valencia, están diversificando un poquito esto. Pero hemos tenido también en la tercera convocatoria otras 2 becas, la cuarta convocatoria que fue la del año pasado, otras 2, y este año, que aún no se ha incorporado la alumna, también vamos a tener una alumna que ha conseguido su beca SANEC. ¿Vale? Estas becas han sido para trabajar junto con equipos de investigación, algunos de ellos bastante punteros, ¿vale? En 3 centros de investigación, que son y han sido Incliva, el Centro de Investigación del Hospital Clínico, Fisabio y el Instituto de Investigación de la FE, ¿vale? Los otros alumnos que han realizado dual y no ha sido con una beca de Bankia, lo han realizado en hospitales, en varios hospitales privados del entorno de Valencia. Ya casi para terminar, deciros que entre los otros servicios que tenemos en el instituto, pues por ejemplo, para aquellos que estáis aquí físicamente, tenemos servicio de impresión, ¿vale? Tenéis una tarjeta personalizada que os permite imprimir en el propio centro sin salir a buscar ningún espacio fuera del instituto. Tenemos también una bolsa de trabajo, ¿vale? A la que os podéis inscribir una vez habéis terminado, de manera que si a nosotros nos llega una determinada oferta de trabajo, pues nos podemos poner en contacto con vosotros, ¿vale? Mucha gente intenta compatibilizar la realización de un ciclo formativo, pues, por ejemplo, con preparación de idiomas, de lenguas, que sabéis que en un momento dado, si hacéis una oposición, no solo os pueden servir, sino que además os van a favorecer incluso frente a otros candidatos. Entonces, aquellos de vosotros que queráis lo podríais compatibilizar con preparación de inglés o de valenciano, también aquí en el centro. También tenemos servicio de preparación de oposiciones y si vuestra finalidad en el ciclo no es el ciclo en sí mismo, sino hacer selectividad, ¿vale? Hacer la prueba de acceso a la universidad, pues sabéis que aquellas asignaturas específicas a las que os tenéis que presentar en caso de que lo queráis hacer, pues también las podríais incluso si queréis preparar con nosotros, ¿vale? Ya casi por último deciros que aquellos que no veáis esto como un fin, sino como un camino, como una vía para llegar, por ejemplo, a la universidad, documentación sanitaria es un ciclo ideal para aquellos que estáis pensando en una carrera del ámbito sanitario,
¿vale? Para aquellos que estéis pensando en farmacia, en medicina, en enfermería, etcétera, etcétera, porque en definitiva este título, este ciclo os va a capacitar para poder interpretar un informe de alta, es decir, vamos a ver las patologías, vamos a ver las diferentes enfermedades, vamos a ver anatomía, fisiología y patología de muchos órganos y sistemas, lo cual es una buena base, un buen punto de apoyo para un estudio universitario de este ámbito. No es como otros ciclos que son mucho más específicos, pensados para dietética o pensados para imagen o pensados para servicios de radiodiagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, valorar positivamente documentación sanitaria en ambos sentidos, como finalidad en sí misma, si decidís trabajar en esto, o como camino para un posible acceso a la universidad. Ya por último, deciros un poquito más de nosotros, y es que tenemos desde hace ya 3 años el reconocimiento EFQM, ¿vale? 500 más, que es el máximo al que tenemos acceso, que consiguen los centros académicos. Como somos un centro que tiene tantos ciclos sanitarios y tenemos muchas actividades del ámbito sanitario, nos movemos mucho, hacemos muchas cosas, es bastante dinámico, hemos conseguido también el sello de vida saludable del Ministerio de Sanidad. Y además, de entre los ciclos que tenemos en el instituto, pues tenemos varios proyectos a los cuales se les ha concedido, se les ha otorgado el reconocimiento de pertenecer a la innovación educativa. ¿De acuerdo? Y ya con esto, pues agradeceros vuestra atención, ¿vale? Se incorpora de nuevo mi compañera Luisa y si tenéis cualquier duda, pues ha llegado el momento de planteárnosla. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Tomo ya yo el control y, vale, les estoy enseñando a los asistentes, vale, el documento que se pueden descargar en el ordenador en estos momentos con la información de, como bien han explicado las profesoras, este ciclo lo tenemos en modalidad concertada y en modalidad privada. Por tanto, todos aquellos interesados en la modalidad concertada, esperamos que seáis nuestra primera opción. Tenéis que esperar al 21 de mayo a hacer la preinscripción telemáticamente. Tenéis de plazo del 21 de mayo al 1 de junio. En nuestra página web está el calendario que ha facilitado Consellería de Educación, así como el decreto que regula el acceso a los institutos concertados. Y ahí están el correo electrónico de nuestras compañeras de secretaría y el horario de atención de secretaría, tanto el horario de mañana y de tarde como atención telefónica, y no se necesita cita previa, ¿de acuerdo? Para aquellos que estéis pensando estudiar el ciclo en modalidad semipresencial, la matrícula ya está abierta porque es un ciclo privado y todo aquel interesado tiene que contactar con nuestra compañera Amparo Zuriaga de admisión. Ahí tenéis el correo y su horario de admisión y también el mismo teléfono de aquí de PACS. ¿De acuerdo? Este documento os lo podéis descargar ahora mismo desde el ordenador por si queréis consultarlo. Y comenzamos la ronda de preguntas. Los asistentes tienen la posibilidad de levantar la mano y que abra yo el micro, o si lo prefieren pueden escribir las preguntas y aquí las profesoras las resolverán. La verdad es que ha sido una explicación muy completa, pero bueno, ahora es el momento que tenemos aquí a las profes de que os aclaren las dudas. ¿De acuerdo? Venga, animaros. ¿Tenemos alguna pregunta? De momento nadie está preguntando. Bueno, vale, a ver. Tenemos aquí ya una pregunta. Vale, me dice, hola, me gustaría preguntar, Julia. Sí, pues adelante. Vamos a ver. ¿Qué? Es que no se ha oído. Más fuerte, Maite. Sí, que le gustaría preguntar, la modalidad presencial también es todo en valenciano. No, no es todo en valenciano. O sea, la normativa dice que hay un determinado porcentaje que tiene que ser en valenciano, pero no es todo en valenciano. No es, el porcentaje corresponde según la norma. ¿Y la modalidad privada?
La modalidad privada es totalmente en castellano. La modalidad privada no está sometida al concierto y, por tanto, no hay ninguna... No está sujeta a esta regla de consellería por el cual tenemos que aplicar el plurilingüismo. De manera que la modalidad privada es íntegramente en castellano. Perfecto. Pues Julia, yo creo que queda contestada la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar o tiene alguna duda? Al ser de fuera esto es genial. Vale, dice Julia que al ser de fuera que es genial la modalidad privada. Muy bien. Vale, estoy a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Vale, Laura pregunta, si estoy en el bachillerato social, ¿puedo entrar a este grado? En este ciclo. ¿A este ciclo? Sí que puede entrar, no tiene... existe una baremación que son los que... Hay un porcentaje que entran por bachiller, otros por la prueba de acceso y otros por el ciclo medio. Entonces, ahí lo que se marca es, si vas a los ciclos concertados, es seguir ese porcentaje que te va marcando la consellería. ¿Vale? Entonces, pero perfectamente puedes entrar. Sí, que además es de un 60% para bachillerato. Muy bien. De todas formas, Laura, si te queda alguna duda, puedes escribir a nuestras compañeras de secretaría que ellas os las resolverán. Vale, Laura dice que muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cuál es la nota para poder entrar? Pues cada año varía. Si te refieres a concertados, la nota de corte varía cada año. Entonces, en la página web de Consellería de Educación están todas las notas de corte de todos los institutos con respecto al año pasado. Pero como cada año varía, si estás interesada en saber cuál fue la nota de corte de nuestro centro de este año, escribe a secretaría y mis compañeras te dirán hasta dónde se llegó en nota para poder acceder. ¿De acuerdo? Ernesta dice, si estoy en un grado medio de administración, ¿tendría que hacer alguna prueba para entrar a este ciclo? De grado medio se pasa ya directamente a grado superior. Lo que pasa es que es diferente familia profesional. Entonces, disculpadme, si queréis lo contesto yo, en privado creo que no habría problema, pero en concertado es más difícil porque al cambiar de familia profesional ahí consellería, sí que en la baremación, en la criba, creo que tienen preferencia la misma familia profesional, que en este caso sería la de sanidad. No obstante, puedes escribir a mi compañera de admisión, Amparo Zuriaga, para el ciclo privado y ella te confirmará en detalle. Ernesta, espero que más o menos haya aclarado tu duda. Y también nos preguntas, yo tengo el grado en Derecho, ¿podría ingresar? Imagino que se refiere a la carrera. Si tiene grado en Derecho, habrá hecho bachillerato, o sea que accede con su nota de bachillerato. Vale, pues entonces sí que puedes acceder, pero tendrás que aportar cuando solicites al ciclo, si lo vas a hacer en modalidad concertada, que estudiaste bachillerato, ¿vale? Y en privado, pues también es enviarle a mi compañera Amparo el título de bachiller, ¿vale? Ernesta nos da las gracias. Vale, yo dice que sí. Ingresé por mayores de 25 años, ¿vale? Hizo la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Entonces también le sirve para hacer un grado superior. Poder acceder, puede acceder. Ya como queda la cosa con el baremo, habría que ver la situación particular. Pero poder acceder no hay problema de acceso. Vale, perfecto. ¿Alguna otra? Vale, Adrián levanta la mano. Adrián, a ver, abro el micro. Adrián, tienes el micro abierto, si quieres comentar algo. Vale, hola. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿En qué clase de alumnos? ¿Cuántos hay de normal? ¿Cuántos alumnos hay por grupo? Sí. 20. Sí, Son 20. Número de alumnos.
Es Vale. distinto. Bueno, concertada y privada. No, perdona. Sí, bueno, es distinto si estamos hablando de los ciclos concertados, ¿vale? Tenemos 20 alumnos por Vale. clase. Es que yo, Sí, si voy, dime. es horario presencial. Vale, en el presencial 20 alumnos por clase. Vale. Y ya en el semipresencial sí que Tiene más margen. tiene Semipresencial muchísimo tiene más margen. Vale. Pues gracias. De nada, tía nada. Adrián. Es importante, mira, quiero puntualizar una cosa, ¿vale? Es importante que 20 alumnos es un número que, pues es un número que está muy bien, es un número pequeño, que a lo mejor en otros centros llegan hasta más. Nosotros llegamos hasta 20, ¿vale? Entonces es un grupo que los profesores lo podemos llevar perfectamente, o sea, se puede hacer un seguimiento muy bien de esos 20 alumnos, un seguimiento diario de esos 20 alumnos. No es un número alto. Vale. Pues gracias. Vale, a ti Adrián. Cierro el micro, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues veo que ya no hay más dudas. María Dolores, levanta la mano. María Dolores, te abro el micro. A ver si... Estoy intentando, María Dolores, abrirte el micro, pero no me deja tu ordenador. Ahora, perfecto. A ver, eso es, ahora. Buenas tardes. Yo mis dudas son varias. Ya me he matriculado del semipresencial, pero siempre he visto que la asignatura de inglés yo siempre he dado francés. Entonces, si va a ser muy difícil o a ver cómo se puede arreglar eso. Si hay clases aparte que te ayuden o... Otra de las dudas es si cada semana se ponen en la asignatura lo que es la profesora dice la clase. O es prepararnos nosotros el tema y las dudas hacer las tutorías. O sea, convocar las tutorías. Y otra de mis Vale. dudas era el de las prácticas, si eran tres. Las prácticas que se hacen enseguida o se puede hacer, por ejemplo, partidas. Yo decía, a lo mejor en diciembre, por ejemplo, la mitad y luego ya después de febrero la otra mitad. O... Vale. Vale. Bueno, varias preguntas. Sí. Vamos por partes. A ver, por lo que respecta, por ejemplo, empezamos por el inglés. ¿Vale? Es verdad que mucha gente viene con una base nula o poquito en inglés. El inglés ahora mismo está en todos, prácticamente en todos los ciclos. Todos los que son LOE tienen inglés y por tanto aquí el inglés toca pasar por ahí. Pero claro, viene mucha gente y el inglés no acaba siendo una barrera para que titulen. Como todas las cosas en esta vida, pues te costará un poquito más de esfuerzo, pero te garantizo que la profesora va a estar ahí contigo para ayudarte en todo lo que pueda y te va a llevar de la mano y te va a ayudar mucho con eso. O sea, no le tengas miedo al inglés y que no sea el inglés lo que te eche para atrás en una situación así. De verdad que no. ¿Vale? Me ha extrañado que yo vengo del ciclo superior de imagen para el diagnóstico y ahí no había inglés, por eso me ha extrañado. Claro, que no tenía inglés entonces, pero ahora sí que... Vamos, bueno, que lo acabo ahora en junio. ahora es un ciclo LOE y entonces está en todos los ciclos LOE. Tú lo hiciste en su momento, que era LOCSE. No, si es que lo acabo ahora en junio. Y de hecho, vosotros lo tenéis, que es con Ilerna. Pero a ver si es otra comunidad. Pues seguramente, No, sí, porque es catalana. Sí, esta es tu... Perdona. Es catalana, pero yo las prácticas, las clases presenciales que le he hecho ahí en Paz. Sí, Y de auxiliar de enfermería también. Y entonces por eso me gustó mucho el centro y por eso quiero hacer el ciclo de documentación. María Dolores, el caso es que, perdonar, me sonaba tu nombre y apellido. Efectivamente, es que Ilerna, claro, se rige por Generalitat Catalana y ahí el plan de estudios no tienen, por ejemplo, inglés. Y varía muy poquito.
con respecto a las asignaturas que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, Ella está son las teniendo imagen para el diagnóstico con eLearn Online y efectivamente ha estado viniendo aquí a hacer la parte Sí. práctica obligatoria. Tanto en imagen como auxiliar de enfermería he hecho las prácticas ahí en EMPAS. Y bueno, las prácticas, lo que es las clases presenciales. Y que coste de Elena tienen en Sevilla. Y ahí yo soy de Jaén y me pilla más cerca de Sevilla, pero me gusta más vuestro centro. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues muy bien. Esto es todo un halago. Muy bien, María Dolores. Y la otra pregunta, ¿vale? Sí. Retomo la pregunta. Era un poco sobre las colectivas y posiblemente es que yo no lo había explicado muy bien. O sea, las colectivas os decía que en una situación ideal, si tenéis tiempo, un poco tú te lees el tema antes. Pero en la clase colectiva el profesor lo explica, el profesor lo expone, ¿vale? O sea, las clases colectivas son las clases convencionales. Lo único es que, siendo semipresencial, el ritmo es mucho más acelerado que si eso mismo lo tuviésemos que ver en 5 horas esa semana. Lo vamos a ver en una, lo vamos a ver en 2, pero el contenido vemos el mismo. Pero esa clase ¿Vale? colectiva que era grabada, Pregunta si está grabada. Sí, Efectivamente. Las clases colectivas se hacen en 2 horarios, mañana y tarde, para que tengáis la posibilidad de asistir, ¿vale? Y este curso se han grabado, efectivamente. vale, gracias. Están grabadas para que tú en el momento que puedas, si no puedes conectarte en ese momento o asistir, están grabadas para que tú las puedas visualizar en cualquier momento. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Y las prácticas. Había una pregunta sobre verdad. las FCT. Vale, ¿cuál era la pregunta de FCTs? ¿Me la puedes Que si se repetir? podía dividir las prácticas en 2 tramos o tenía que ser seguido. Vale, hay un criterio de acceso a las FCT, es decir, para poder acceder a hacerlas, ¿vale? A ti te tienen que quedar un determinado número de horas pendientes. O tienes que tener todo aprobado o te tiene que quedar muy poquito. Por tanto, diciembre no va a ser una opción porque los módulos teóricos terminan en febrero, ¿vale? Si lo que me estás diciendo es que lo tienes que compatibilizar con otra cosa y que no te daría tiempo de hacerlas en ese trimestre, en esa evaluación, sí que es verdad que la normativa de FCT recoge, por ejemplo, gente que las inicia, no las acaba haciendo un mínimo de horas, se guardan para el curso siguiente, se terminan en el curso siguiente. Es decir, hay opciones. Eso habría que ver cada situación en particular y la casuística que hay. Lo que no es habitual es empezarlas antes, porque hay un requisito que tienes que haber cumplido ya académico para tener acceso a la formación en centros de trabajo. Vale, muy bien. Muy bien, María Dolores. ¿Te ha quedado resueltas todas las dudas? Muy, De todas muy formas, bien. todo lo que te quede en duda, ya sabes, Amparo Zuriaga, contactas con ella y te terminará de explicar. Sí. Sí, puedes escribirle y vamos, de momento la documentación y todo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. María Dolores, te cierro el micro a ti por preguntar. A ver, Laura dice, hola, pido disculpas, no he podido entrar a la hora. Mi pregunta es referente a las plazas concertadas. Yo parto de la familia de informática. Si puede acceder al ciclo superior a través de la familia de informática. Eso, Laura, yo me temo que tendrás que consultar con nuestras compañeras de secretaría. Mira, el webinar, aunque has llegado tarde, no te preocupes porque se va a quedar grabado, ¿de acuerdo? Y nosotros lo compartiremos con todos los asistentes, lo subiremos a YouTube. Pero al ser esa familia profesional, te recomiendo que escribas a secretaria@institutopax.com, que mis compañeras te aclararán si vas a poder acceder, ¿de acuerdo? Con toda seguridad. La preinscripción, si quieres acceder al concertado, te recuerdo, eso sí, que es del 21 de mayo al 1 de junio. La solicitud telemáticamente. ¿De acuerdo, Laura? De nada, a ti. Nos da las gracias. Bien, pues en principio, si no quedan más dudas, a ti, Laura. Damos por finalizado el webinar. Si las profesoras quieren añadir algo que se haya quedado en el tintero, pero bueno, ya sabéis, he compartido la información de los correos y los teléfonos de nuestras compañeras. Cualquier otra cosa, contactáis directamente con ellas que os lo aclararán. ¿De acuerdo?
Pues Sí. nada, por mi parte, damos por finalizado el webinar. Gracias, Luisa, gracias, Julia, y gracias, por supuesto, gracias. a todos los asistentes, ¿de acuerdo? Venga, y buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós.